En un mundo donde la información parece estar a un clic de distancia, todavía existen saberes que no deberían aprenderse, y hay maestros que no deberían encontrarte. Esta es la historia de Adrián, un estudiante de medicina brillante, pero desesperado por conseguir respuestas, y la historia de cómo, en su búsqueda, terminó encontrándose con alguien que no pertenece a este mundo. En una pequeña ciudad universitaria, donde las noches siempre parecían más largas de lo que debían, vivía Adrián, un joven estudiante de medicina. Tenía una obsesión casi enfermiza por entender el cuerpo humano y el alma. Desde niño, sentía que el conocimiento podía salvarlo de cualquier cosa, pero también sabía que cuanto más aprendía, más preguntas aparecían. Su vida era metódica: clases, biblioteca y un piso modesto donde cada pared estaba cubierta de libros usados. Sin embargo, hacía semanas que algo le incomodaba. Mientras estudiaba de madrugada, notaba la sensación de que alguien lo observaba. No era el tipo de paranoia común, sino esa certeza extraña que te hace girar la cabeza aunque sepas que no hay nadie. Una noche, mientras repasaba un viejo atlas anatómico, escuchó un sonido seco, como un libro cayendo, pero todos estaban en su sitio. Fue entonces cuando lo vio, sobre su escritorio, abierto sin que él lo recordara haber tocado. Había un volumen polvoriento que había comprado en una feria de segunda mano. No recordaba haberlo hojeado antes, pero en su primera página, garabateado a mano, había un símbolo extraño, un círculo rodeado de lo que parecían patas, y en el centro, un nombre escrito con tinta roja: Boer. Adrián sonrió con nerviosismo, pensando que tal vez era algún autor excéntrico. Pero esa noche, al apagar la luz, no pudo dormir. Sentía un susurro leve, apenas audible, que parecía repetirse una y otra vez, hasta que se convirtió en una frase clara, pronunciada justo detrás de su oído: si buscas respuestas, yo puedo enseñarte. La mañana siguiente, Adrián intentó convencerse de que lo ocurrido era producto del cansancio, el estrés, las horas sin dormir. Cualquier explicación racional servía mejor que la otra opción: aceptar que había escuchado una voz en su habitación. Pero el libro seguía allí, abierto, como si lo estuviera esperando. Su portada estaba desgastada, y las páginas tenían un olor rancio, como de papel olvidado durante décadas en un sótano húmedo. Entre ilustraciones médicas y diagramas extraños, encontró algo que lo desconcertó: descripciones de plantas medicinales, remedios y tratamientos que no aparecían en ningún manual moderno, junto a párrafos sobre la esencia del espíritu humano y las puertas hacia el verdadero entendimiento. En el margen de una página, escrito a mano con caligrafía nerviosa, había una frase en latín: Scientia ad salutem, pretium est animus. El conocimiento para sanar, a cambio de tu alma. A medida que leía, algo extraño ocurría. Las palabras parecían volverse más claras, como si la tinta fresca se dibujara ante sus ojos. No necesitaba diccionario. El significado se le imponía directamente en la mente. Y entre esas frases volvió a escuchar el susurro. No provenía de la habitación, sino de dentro de su cabeza. Puedo darte el saber que buscas, Adrián. Filosofía para entender la mente, medicina para curar cualquier cuerpo. Tú solo debes abrirme la puerta. Tragó saliva. Era absurdo, pero algo en su interior no quería dejar de escuchar. Las promesas eran seductoras, como una melodía suave que te adormece mientras te empuja hacia un acantilado. Pasó horas con el libro, sin notar que afuera el día se había vuelto gris, como si las nubes se hubieran reunido sobre su edificio. Y cuando, casi al anochecer, decidió cerrar el tomo, no pudo. Las páginas pasaban solas, hasta detenerse en una ilustración que lo dejó helado.
el mismo símbolo que había visto la noche anterior. Pero esta vez, en el centro del círculo, había un ojo abierto, mirándolo directamente. Esa noche, Adrián intentó dormir, pero el libro seguía en su escritorio, como un animal al acecho. Cada vez que cerraba los ojos, el símbolo con el ojo abierto aparecía en su mente, mirándolo con una paciencia inhumana. A las 3 de la madrugada, un golpe seco lo despertó. Venía del escritorio. Las páginas se movían solas, como agitadas por un viento invisible, hasta detenerse en una ilustración. Un ser con cuerpo de león, 5 patas terminadas en pezuñas y una cabeza humana invertida, rodeada por un círculo de símbolos extraños. Debajo, una palabra, Buer. Antes de que pudiera apartar la vista, las letras comenzaron a deformarse y, como si fueran líquidas, se levantaron del papel. Un susurro profundo llenó la habitación, grave y suave al mismo tiempo, como si hablara desde todos los rincones a la vez. No temas, el conocimiento es un regalo. Yo puedo curar cualquier dolencia, aliviar el dolor de la mente y del cuerpo. Puedo enseñarte a ver lo que otros no ven. Solo dime que sí. Adrián sintió un calor extraño recorrerle la nuca. El aire se volvió pesado y la sombra de la habitación pareció deslizarse por el suelo, acercándose a su cama. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó, casi sin darse cuenta de que hablaba. Hubo un silencio. Luego, el susurro respondió: solo aquello que no usas. Tu alma no siente, tu alma no habla. Déjame ocuparla. A cambio, nada te será negado. La figura comenzó a materializarse en la esquina oscura. Patas que se doblaban de forma imposible. Un torso que parecía girar sobre sí mismo. Y en lo alto, sus ojos brillaban como brasas antiguas. Adrián estaba paralizado. La tentación era tan fuerte como el miedo. Y en el fondo, una duda venenosa empezó a germinar. ¿Qué pasaría si decía que sí? Adrián no recordaba haber pronunciado un sí, pero algo dentro de él sabía que lo había hecho. Buer sonrió, o al menos eso parecía, porque su boca se curvó en una dirección que desafiaba cualquier anatomía. La criatura se inclinó hacia él y colocó una de sus patas sobre su frente. La pezuña estaba caliente, como si llevara horas al fuego, y de pronto un torrente de imágenes invadió su mente. Vio órganos humanos, huesos, venas, pero también fórmulas médicas, tratamientos, palabras en idiomas que nunca había estudiado. Sentía que cada célula de su cerebro se expandía, almacenando un saber prohibido. Ahora, eres mi aprendiz, susurró Buer, y yo soy tu maestro. Sana a quien quieras, pero nunca sin mi permiso. A la mañana siguiente, Adrián despertó con una extraña energía. El mundo se veía más nítido, y cada persona que cruzaba por la calle parecía irradiar una luz particular. Algunos colores eran vivos, otros opacos. Sin saber cómo, entendió que esos tonos eran señales. Los enfermos brillaban en un rojo tenue, los moribundos en un gris apagado. Esa tarde, de camino a la universidad, vio a una anciana en un banco del parque, con la piel amarillenta y la respiración pesada. Sin pensarlo, se acercó y puso su mano sobre la suya. En ese momento, un calor recorrió su brazo y sintió cómo algo salía de la mujer y entraba en él. La anciana sonrió, respiró hondo y dijo que se sentía como nueva. Pero al alejarse, Adrián notó algo inquietante. Sus dedos temblaban. El calor que había absorbido no desaparecía. Y en lo profundo de su pecho, una voz, la voz de Buer, murmuró complacida: muy bien, pero recuerda, cada cura tiene un precio. Esa noche, al mirarse al espejo, creyó ver por un instante el reflejo de Buer en lugar del suyo. La sonrisa invertida,
los ojos brillando en un rojo imposible. Y entonces lo comprendió. El precio aún no había sido cobrado. El primer aviso llegó 3 días después de sanar a la anciana. Adrián estaba en clase, tomando apuntes, cuando una línea de sangre fina comenzó a deslizarse por el margen de su cuaderno. No venía de él, no había herida. La sangre salía de las letras que estaba escribiendo. La tinta se volvió roja, espesa. Las palabras se deformaron hasta formar una frase. Es hora de pagar. Esa noche, Buer se presentó en su habitación. No hubo humo ni fuego, solo el olor penetrante a tierra húmeda y hierba podrida. El demonio, apoyado sobre sus patas en ese círculo imposible, se acercó con un ritmo lento, como si disfrutara cada segundo de la tensión. Has tomado energía. Ahora debes devolverla. Su voz sonó dentro de su cabeza, aunque sus labios no se movieron. Quiero otra vida, pero no cualquiera. Adrián sintió un peso insoportable en el pecho. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque temía la respuesta. Buer se inclinó, y sus ojos rojos brillaron como carbones encendidos. Quiero a alguien que confíe en ti. La imagen de Julia, su mejor amiga desde la infancia, cruzó por su mente. Intentó resistirse, pero en cuanto pensó en ella, la sonrisa invertida de Buer se ensanchó. Los días siguientes, Adrián evitó a Julia, pero eso no detuvo a Buer. Cada noche, el demonio aparecía, recordándole su deuda, y cada vez que Adrián curaba a alguien, porque la tentación de usar el poder era demasiado grande, el precio crecía. El 14 de noviembre, Julia lo llamó para pedirle que la acompañara a casa después de clase. Llovía. La calle estaba casi vacía. Mientras caminaban, Adrián sintió que su visión se volvía borrosa y que sus pies se movían por voluntad ajena. Llegaron a un callejón oscuro. Julia lo miró confundida, a punto de preguntar algo, pero no tuvo tiempo. Adrián, con una voz que no era la suya, susurró: «Lo siento». Cuando recobró la conciencia, estaba solo. El aire olía a hierro y humedad. No había sangre ni cuerpo, solo la risa baja de Buer resonando en cada rincón de su mente. Has pagado, por ahora. Pero en el fondo, Adrián lo sabía. Ese, por ahora, no significaba libertad. Significaba que el próximo precio sería aún más alto. Desde la noche en que Julia desapareció, Adrián dejó de ser el mismo. Ya no iba a clase. Apenas dormía. Cada espejo, cada reflejo en una ventana oscura, devolvía una imagen distorsionada de sí mismo. Y a veces, el rostro invertido de Buer, observándolo en silencio. Al principio pensó que, habiendo pagado, el demonio lo dejaría en paz. Pero Buer nunca se había ido. Solo se había vuelto más paciente y más exigente. Una madrugada, Adrián despertó con un ruido sordo en su habitación. En el centro, sobre la alfombra, había un libro que no recordaba tener. Era antiguo, con una tapa de cuero agrietado y letras doradas que formaban una palabra: medicina. Al abrirlo, no encontró recetas ni tratamientos, sino páginas llenas de nombres. Nombres tachados con una tinta negra y pegajosa. En la última página, el suyo aparecía escrito con una caligrafía perfecta, sin tachar: Tu conocimiento crece, pero así también lo hace tu deuda. Susurró Buer, apareciendo detrás de él, sus múltiples patas doblándose con un sonido seco, como huesos rotos. Eres mi aprendiz, y la enseñanza nunca termina. Adrián quiso destruir el libro, pero cada vez que intentaba arrancar una página, ésta se regeneraba al instante. Y en cada nuevo amanecer aparecían más nombres, personas que aún no conocía, pero que tarde o temprano cruzarían su camino. Con el paso de las semanas, la realidad comenzó a desmoronarse a su alrededor.
Los rostros de extraños en la calle se volvían borrosos, excepto por sus ojos, todos rojos, como los de Buer. Voces le hablaban desde las paredes, dándole instrucciones médicas imposibles. Córtale aquí, sutura con 3 puntos, cura. La última noche, antes de desaparecer para siempre, Adrián dejó una grabación en su teléfono. En ella, con la voz quebrada, dijo: «Si estás oyendo esto, no intentes aprender de él. No importa lo que te ofrezca. Te dará respuestas, sí, pero cada una vendrá acompañada de un precio que no puedes pagar. Yo ya no soy el mismo, y pronto no seré nada». El audio se corta con un sonido seco, como un libro cerrándose. Nadie volvió a verlo. Algunos dicen que Buer lo absorbió por completo, convirtiéndolo en otro de sus discípulos condenados. Otros aseguran que sigue ahí afuera, practicando medicina en las sombras, esperando a que alguien más, desesperado por respuestas, pronuncie su nombre. Porque si algo es seguro, es que Buer no enseña por altruismo, enseña para atarte. Y una vez que aprendes de él, la deuda es eterna. ¿Tú aceptarías aprenderlo todo si el precio fuera tu alma? Déjame tu teoría en los comentarios. Si esta historia te heló la sangre, deja tu me gusta y suscríbete a Bototerror, porque aún hay muchas leyendas y verdades oscuras que debes conocer.